Buenas noches, estimados estudiantes. Voy a dar inicio a la sesión del día de hoy. Esta asignatura es una asignatura que tendrá que ver específicamente con lo que es ética profesional, una asignatura considero muy relevante en cuanto al desarrollo de los contenidos que este tiene. Para iniciarle, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la ética. Este programa de ética está orientado precisamente para formar de forma humanística al profesional de la licenciatura de lengua inglesa, con énfasis en educación, proponiendo espacios, ¿no?, que permitan la reflexión sobre la dinámica del profesional en el contexto de su propia realidad, promoviendo una actitud moral necesaria para convivir con los demás. Partiendo de una premisa que ética y humanidad tienen un estrecho vínculo. No podemos hablar de ética si no hablamos del ser humano. Para que pueda existir la ética, tiene que ser humano. Entonces, de una forma, tiene que ver con la historia de que ética es inherente al ser humano como tal. Partiendo de que la ética va a promover lo que son los valores, las normas que nosotros ponemos en práctica como futuros profesionales en el ejercicio de la profesión. El arquetipo de este tipo profesional, podemos hablar de que se enmarca en una parte técnica que a veces es oculta, plantea amenaza a la imagen personal cuando carecemos de ética. Como les mencionaba, pues parte, ¿no?, de lo que es la ética. Uno de los objetivos que pretende esta asignatura es, al finalizar de esta clase, ustedes sean de analizar la importancia de la ética, qué tan importante es la ética en la vida profesional, donde nosotros somos, como profesionales, tenemos que emitir juicios en determinados momentos, en la toma de decisiones, cuando estamos ejerciendo la profesión. Asumimos una postura moral frente al bien común en la realidad nicaragüense, cuando somos capaces de reflexionar cómo la ética contribuye a la formación de profesional con sentido social. Al asumir una actitud ética, el individuo van a tener una estrecha relación con los grupos de personas que interactúan. Recordando que si vamos a ejercer la labor docente, vamos a estar en un entorno académico, respetando ideas y pensamientos de los demás, principalmente cuando nosotros tendremos que poner en práctica equipos de trabajo y viceversa. Voy a comenzar a hablar un poquito, voy a dejar de compartirles la cámara y me voy a ir a hablarles un poquito sobre lo que es la ética como tal. Sí, voy a continuar dando mi rostro, claro, pero lo voy a hacer con la presentación que tengo. Partiendo de lo que es la ética, podemos decirles exactamente que la ética, pues de hecho, se va a dar a conocer la profesión con la vocación personal mediante la aplicación de éticos o situaciones concretas en el ámbito de la profesión. ¿Qué actividades nosotros o cuál va a ser el plan analítico que vamos a desarrollar en esta asignatura? Partiendo de que la ética, tendremos que abordar lo que es la ética y los paradigmas. Los paradigmas, hablando de lo que es la definición de la ética como tal, siendo la sesión el día de hoy, pues vamos a conocer lo que es la persona inherente en la parte de la historia como tal, el juicio moral, la ética filosófica, la ética en plenitud y convivencia, lo que es la ética cívica,
que en determinados momentos como profesionales, pues las de hecho las tomamos en cuenta. Las teorías de la justicia, la ética personal, la ética profesional. Y en el aspecto social, pues trabajaremos lo que es la ética, estableciendo la relación en lo que es la ética y la práctica profesional, lo que es la conciencia moral, el ser y tener. También abordaremos lo que es el compromiso social que nosotros como seres humanos poseemos, ¿no? Al poner en práctica la ética. Compromiso con la ecología, algunos principios de la ética profesional, como el principio de la beneficencia, el de la autonomía, el principio de la justicia, que forman parte del diario vivir, y el principio de la responsabilidad, que como educadores, pues, de hecho, nosotros los ponemos en práctica. La unidad 3, pues, tendrá que ver con la ética en la docencia. Vamos a abordar lo que es la veracidad y la objetividad, respeto a la dignidad humana, la ética y la privacidad, la ética y el consumo, la ejemplaridad pública, el plagio, recordando que ustedes estamos formando profesionales, pues debemos de tomar en cuenta lo que es el plagio. Sabemos que cuando nosotros no utilizamos de forma correcta la aplicación de las normas APA y retomamos información que no nos compete, estamos haciendo uso del plagio, ¿verdad? O tomando alguna información que no es nuestra y no respetamos la autoría, y en lo que somos antiéticos, ¿verdad? Cuando lo hacemos de esa manera. Los aspectos son importantes abordarlos, principalmente en el desarrollo de la asignatura. En el diario vivir, e incluso cuando nos corresponde trabajar alguna actividad meramente profesional, si bien es cierto, sí podemos hacer uso de alguna información, pero respetando siempre la autoría de quien lo hace. Entonces, esto era parte, ¿no?, de la presentación. En lo que es la presentación de la asignatura está mis datos personales, pues por ende no los logré presentar. Voy a compartir esta asignatura, una asignatura muy importante en la formación de todo profesional, lo que es la ética. A partiendo de exactamente de la ética, vamos a abordar la ética, lo que es la ética según lo plantean algunos autores. Según Marx, la ética es una ideología pura, con la única visión de legitimar lo que hay. En otras palabras, si nosotros tomamos visión de legitimar lo que hay, significa retomar lo que existente. Sartre nos presenta el mortal dice en su libertad y su libertad su autonomía. Es cierto, a veces nos consideramos libres, pero no somos libres totalmente. ¿Por qué? Pues lógicamente no somos libres porque nosotros estamos dados, ¿no?, y sujetos a algunas normativas. Entonces, por eso él se relaciona y dice, el mortal es su libertad y su libertad su autonomía. Él crea valores y orienta su propia conducta, porque la conducta es personal. La ética de la profesión es un conjunto de normas en términos de nosotros podemos determinarlas si son buenas o malas de acuerdo a nuestra acción. Y tiene que ver un poquito con lo que es el campo de la profesión. Por eso lo anteriormente. Y luego me dice el concepto de ética. Realmente la ética podemos analizarla como un estudio de forma continua de conceptos, donde entra en juego lo que es la axiología, donde nosotros como seres humanos determinamos el bien o el mal, si actuamos de forma correcta o equivocada, y quién nos juzga. Pues realmente nuestra propia ética es la que nos conlleva a determinar si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Eso forma parte de cada uno de los principios generales que justifican la aplicación. También se retoma como concepto de ética el estudio teórico en virtud del cual se tratan de clarificar los conceptos, al igual que los campos de la filosofía. Cuando nosotros hablamos de filosofía, hablamos meramente de aquella forma en que nosotros reflexionamos sobre las acciones o actitudes que ejercemos en nuestra labor, en nuestra profesión. Pero realmente la ética, ¿cómo la consideramos? Es considerada una ciencia meramente práctica, porque tiene que ver con cada una de las acciones, como les mencionaba, que realizamos a diario. Está basada en una normativa. ¿Por qué? Porque estudia el comportamiento de las personas.
Y la ética personal, hablé en términos generales de lo que es la ética, ahora les menciono lo que es la ética personal. Y la ética personal puede retomarse como una decisión que el individuo o la persona realiza para seleccionar o escoger una opción buena o opción mala. Pero ¿de quién va a depender si es buena o mala? La propia actitud o del propio juicio valorativo que los demás hagan, de acuerdo a los valores y la formación de cada persona. Lo que para nosotros puede ser cierto, para otros puede ser falso. Entonces, aquí entra en juego lo que es la ética personal. Otros autores plantean que la ética es un conjunto de normas morales que van a determinar la conducta de cualquier ámbito de la vida, llámese labor social, llámese labor personal, llámese labor profesional. Es decir, que la ética es la ciencia que estudia el comportamiento humano, juzgándose, ¿verdad? De acuerdo a la actitud. Establecer la diferencia entre ética y moral, que es la ética, como la retomamos nosotros. Realmente la ética es una rama de la ciencia filosófica que se permite, relaciona con investigar las leyes de la conducta, porque le permite al ser humano esclarecer y reflexionar sobre el fundamento de lo que es la moral. Pero ¿qué es la moral entonces? El aspecto moral es el aspecto práctico y concreto, aquellas normas que están establecidas, previamente establecidas o propuestas por los hombres. Por eso les decía, ¿somos libres? Pues no, porque estamos sujetos a algunas leyes o por una sociedad y época histórica determinada. Otro aspecto importante que es básico retomar son los principales representantes de la ética. Aquí no voy a entrar tan a profundidad, pero sí voy a abordar quienes son en la edad antigua, quienes conocemos, y tenemos a Sócrates, en la Edad Media tenemos a San Agustín, tenemos también a Santo Tomás de Aquino, y en la Edad Antigua también retomamos lo que es Aristóteles, en la Edad Moderna ya hablamos de Descartes, vamos a hablar de Kant de acuerdo a los principios y postulados que ellos nos presentan, a Nietzsche y luego Sartre en edad contemporánea. Entonces estamos hablando de que la ética existe desde miles y miles de años. Si hablamos del 4469 al 399 antes de Cristo, luego hablamos del siglo IV y V después de Cristo, luego hablamos en 1596 hasta 1650, estamos hablando de diferentes épocas que aparecen a través de la historia, hablando de la ética, ¿no? Donde ellos van presentando cada uno de ellos sus propios postulados. Háblese de edad antigua, edad media, edad moderna o edad contemporánea, como lo plantean. Pero vamos a definir realmente qué es ética y qué es moral. De acuerdo a la ética, definición, que así lo estamos visualizando en lo que es la presentación, dice que la ética es la ciencia práctica que estudia todo acto humano, desde la bondad o la maldad de los mismos. Por eso les mencionaba que a lo que nosotros probablemente podemos creer decir que es cierto, para algunos puede ser falso. También es considerado una rama que se encarga de reflexionar sobre aquellas creencias y las prácticas morales que nosotros realizamos a diario. Entonces, ¿qué es la moral? La moral son aquellas costumbres o valores y normas que dirigen las conductas dentro de una sociedad. Y sirve para distinguir los actos, sean buenos o sean malos. ¿Cuál es la semejanza que existe entre ética y moral? La semejanza es que la ética viene del griego ethos, que significa moldear o modo de ser de una persona. O dentro de la etimología o de la moral, podemos hablar la parte etimológica del latín moris, que significa conducta o práctica de un comportamiento. ¿Qué diferencia existe entre lo que es ética y lo que es moral? Pues realmente la ética comprende, analiza y reglas que establece la persona. Nosotros estamos normados, donde nosotros vayamos estamos normados. El valor producto de su reflexión. ¿Y quién va a determinar qué norma cumplo o no cumplo? Pues lógicamente que la conciencia va a elegir si está acorde con su comportamiento o no. Entonces, si hablamos de entre la moral, es un sistema de juicios
ya previamente establecido dentro de normas que tienen que ver con el carácter universal. Acá vamos a hablar un poquito, cuando hablamos de ética, vamos a hablar y de ser relacional. ¿Qué quiere decir eso? Pues lógicamente tiene que ver con el uso de la razón. Según los antecedentes bíblicos, porque aquí vamos a hablar de lo que es la Biblia, podemos afirmar que la persona es descrita como un ser relacional, es decir, que tiene estrecha relación con Dios, con el mundo y con otros seres humanos, llámese hombre, mujer, que fue por quienes fueron creados, ¿verdad? Entonces, de estas tres relaciones, la relación a Dios es la primera, lo que fundamenta todas las demás. Esos son principios o postulados teóricos, ¿no? Pero vamos a hablar de la trascendencia que tiene el ser humano. ¿Pero qué es la trascendencia? Dice que son aquellos interrogantes sobre la existencia que a veces nosotros nos tomamos de dónde venimos. Por eso existe bien algunas terminologías, ser o no ser, dice, poemas que tienen que ver con la parte filosófica. Interrogantes, ¿cuáles interrogantes? El cómo, que son relativos a la condición humana y se van a manifestar de una forma natural, que son aquellos enigmas de la vida, sentidos de la existencia y el sufrimiento. Y dentro de la parte moral, ¿qué debo hacer? ¿Qué valor yo debo de retomar para conducir? ¿Por qué son importantes? Es lo mismo hablar de la elección entre el deseo y el deber. Yo probablemente puedo decir algo, pero mi deber me dice que yo no lo puedo hacer. Entonces, hablamos también de cómo técnicos y culturales. Llámese a otros, ¿verdad?, que tienen que verlo con lo que es la trascendencia. Dice, el hombre es persona, pero realmente existe una estructura natural que me va a determinar mi comportamiento humano. El hombre es un ente único y va a superar cualquier ente de la... Él es capaz de amar, es capaz de pensar, es capaz de trabajar, progresar y orar y jugar. ¿En base a qué va a hacer o va a determinar cada una de esas formas de estructura natural? Pues porque está dotado de toda la inteligencia para poder ser racional. En la parte ontológica es la parte del espíritu, algo que me va a hacer más allá. Y en la parte psíquica, pues lógicamente el hombre no está dotado para ser estático. Se trasciende a sí mismo a través de algunas posibilidades hacia el futuro. El hombre no es, sino que está haciendo, está en constante devenir. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente en un estado anímico yo puedo en este momento estar tranquilo, pero a lo mejor después ya esa tranquilidad puede desaparecer. Por eso es que habla de la parte psíquica, pero dentro de la historia, el hombre es un ser histórico. Cada uno de nosotros somos protagonistas de nuestras vidas y principalmente son más fuertes que nos separan de los animales porque nuestra propia evolución humana lo ha permitido. El que todos los pensadores actuales sean capaces de entender nuestra realidad y de alguna manera traten de explicar las tendencias que poseen. Pero realmente existe la parte de historia y la parte de la existencia. El hombre es un ser histórico, como les mencionaba primero, ¿no? La historicidad es una característica que solo se encuentra en el hombre. La filosofía de la historia es una reflexión filosófica acerca de la parte de la esencia o del ser en el sentido de la historia. Este se inicia desde el siglo XIX, desde que Guillermo Hegel en la filosofía se hace eco por parte del hombre de su parte histórica o la historicidad. Pero ¿qué elementos me van a conformar como la historia? Uno, pues lógicamente la existencia corpórea del hombre, la relación que existe del hombre con el mundo. Pues lógico, somos seres racionales, somos seres sociales que vamos a estar en constante relación con el mundo. Y la dimensión social que me va a permitir trascender la parte interpersonal y relacionarme con los demás. Ahora voy a hablarles un poquito de lo que es el juicio moral. Pero realmente, ¿qué es el juicio? Es la facultad o el entendimiento que me va a permitir discernir o juzgar.
Ese es el juicio como tal, pero ¿qué es el juicio moral? Es un acto mental que me va a permitir establecer una diferencia entre la parte correcta y la parte incorrecta. Sí, probablemente establecer algunos mecanismos donde yo puedo decir que estoy actuando de forma correcta y mi misma ética me va a decir que estoy actuando de forma correcta e incorrecta. Yo mismo me voy a hacer mi propio juicio moral, porque la moral son aquellas costumbres o valores que yo me he ido induciendo en el ir y venir de nuestras vidas. El me dice, ¿verdad?, que es la habilidad que debemos de tener como seres humanos de razonar de forma correcta sobre lo que debemos hacer en una situación específica. Este juicio va a permitir que cada uno de los seres humanos seamos capaces de tomar algunas decisiones y algunos juicios de valor sobre si está bien o sobre lo que está mal. Se puede concluir que toda decisión que implique la capacidad de afectar a otra persona es una decisión moral. De hecho, vamos a hablar ahora de lo que es el juicio ético para establecer la relación entre lo que es la ética y lo que es el juicio. Dice que el juicio ético exactamente es un proceso íntimo de reflexión de una conducta o un comportamiento. Nosotros inmediatamente cuando actuamos vamos a determinar si lo que hemos hecho es de forma correcta o incorrecta, analizando las causas y los efectos. Juicio valorativo para saber si es bueno o es perjudicial. Esto lo tomamos en cuenta en el ir y venir de nuestras actividades que realizamos, ¿verdad?, en todos los ámbitos de la vida. ¿Qué existe? ¿Cuál es la diferencia que existe entre juicio moral y juicio ético? Se concluye que el juicio moral son aquellas decisiones que va a tomar el ser humano basados en su experiencia de la vida diaria, mientras que el juicio ético va a fomentarse por aquellas normas que han sido impuestas por la sociedad. Por eso les decía, ¿somos libres? No somos libres totalmente. Hay algunas reglas que han sido impuestas por la sociedad, que establece dentro de la moral, y que se van a ir complementando por los valores adquiridos. Bien, les voy a dejar de compartir un poquito, pero sí voy a establecer siempre relación con ustedes para mencionarles otro aspecto que es importante dentro de la clase. Hoy estábamos analizando, de hecho, qué tanto de lo que nosotros hacemos es correcto o es incorrecto. Entonces, para seguirles abordando lo que es la ética, voy a revisarles el otro material que también les había preparado, que también está en el repositorio de la asignatura. Ya se los comparto porque necesito hablar de ello también. Bien, para darles continuidad voy a hablarles un poquito sobre lo que es los paradigmas que debe tener la ética. Dentro de los paradigmas de lo que es la ética, ¿para qué sirven estos paradigmas? Lógicamente, que son aquellos que me van a servir como un marco de referencia para tratar de comprender cada uno de los fenómenos de la realidad circundante donde yo me encuentre. Me van a servir como una guía para analizar cuestiones o problemas que se dan en base a varios criterios, llámese técnica, llámese epistemología, y que me voy de alguna manera, mantenerme sumergida en algunas situaciones diarias. Entonces, ¿cómo entendemos la ética? La ética la entendemos como una disciplina filosófica. En todo cuanto tratando esencialmente de dos aspectos que son muy importantes. Uno, que es la parte del juicio, la apreciación o ponderación de las conductas en la interacción social y de aquellas prescripciones acerca de cómo debería ser esa interacción. El gran problema de la ética, entonces, es existente en la parte moral. Por tanto, los dos conceptos deben ser bien
tienen un sentido. En tal caso, dice que la fundamentación ética son aquellas valoraciones morales que se plantean al menos en niveles de reflexión y se van a analizar como una ética normativa. Hablar de paradigmas, me dice el material, en la tarea de fundamentar la ética implica entonces la hipótesis de que no es posible simplemente una fundamentación de la ética reconstructiva, sino que va a depender de cómo se presentan algunos argumentos a favor. Estos argumentos, llámense buenos, van a depender de aquellas objeciones donde la parte escéptica o ética me van a determinar si son fenómenos morales. Lo primero es la parte negativa de la fundamentación. ¿Y va de dónde se va a derivar? Pues de hecho de la necesidad, aquella posibilidad ética contra los reparos de lo que hemos hecho con insistencia o se han formulado en base a tareas. Entonces, ¿qué es la ética? Es una ciencia que se regula y que tiene por objeto el estudio de la moral y la conducta humana. Acá traté de parafrasear este material donde dice, nosotros sabemos qué cosa es buena y qué cosa es mala, pero ¿quién me lo va a determinar? La ética. La ética va a determinar si lo que yo estoy haciendo, como les mencionaba, es correcto o incorrecto. ¿Dónde se origina? El origen y el estudio de la ética se remonta a la época del oro de la época de oro de la Grecia, con aquellos grandes pensadores. Y me ponen, por ejemplo, la época de Platón, donde él escribe un tratado sobre política, ¿verdad? Denominado La República de Aristóteles. Esta da origen al tratado de ética, ¿verdad? Y que propone que todo ser humano va a estar orientado a encontrar la felicidad o ética o endeumónica. ¿Qué quiere decir eso? Este concepto se entiende como un tratado que propone una visión absoluta distinta a lo de la antigüedad y lo plantea en otro pensador filósofo, por ejemplo, y que sostiene que la moral solo puede estar regida por el uso de la razón. Entonces, ¿quién me va a determinar si mi acción es buena o es mala? La razón. ¿Qué paradigma tiene la ética? Dice que la ética es importante comprender la definición. Dice que son las maneras en que nosotros somos capaces de percibir, de pensar, de valorar y actuar en base a una visión particular de la realidad. Parker, otro escritor, dice que lo define como un conjunto de reglas y disposiciones implícitas o explícitas que permite establecer y definir los límites de una situación. De igual forma, ¿cómo debe ser el comportamiento para tener éxito dentro de esos límites? Algunos dicen características que se toman en cuenta en los paradigmas, es que estos son de forma cambiante, cambian de forma constante y tienen que ver con invertir o romper algunas reglas vigentes. Entonces me dice Barker que mientras existe un paradigma, va a ser posible conocer o distinguir las señales de aquellos próximos paradigmas. Entiéndase como paradigmas niveles de pensamiento del ser humano. El efecto paradigma implica en lo que es notorio y obvio para una persona con un paradigma dado. Entonces dice que los paradigmas son útiles porque nos permiten resolver alguna situación. Pero también me indica este filósofo que pueden ser armas de doble filo, donde yo puedo primero centrar y diferenciar la información importante de lo que no lo es. Pero por otra parte puede hacer que ignoremos esa información que no concuerda con nuestro propio pensamiento, que es el paradigma. O lo que queremos o esperamos considerar, pues lo valoramos y decimos, emitimos un juicio en ese momento y decimos, ah, está bien. Pero existen otros tipos de paradigma que son el bien común, el paradigma utilitarista, o profundizar, pero ustedes pueden retomarlo para leerlo. Aquí habla de la persona, la historicidad y trascendencia, que es parte del contenido de la clase del día de hoy. Pero ¿qué es el ser trascendente? Dice que este es un tema bien complejo y que se fundamenta desde la naturaleza humana teológica, ontológica y axiológica.
y que se pretende la búsqueda de la trascendencia como una necesidad natural del ser humano y que está tomado como un legado o una huella a seguir. Esta herencia o educación o camino va a permitir al ser humano desarrollarse de forma consciente y libre, de una forma ética. El hombre se sabe un ser finito en lo biológico, pero en lo holístico en su totalidad para trascender. Es un ecosocial en su vida personal y va siempre a buscar la perfección trascendente a través de su conciencia, porque cuando nosotros nos equivocamos, aquí voy a ponerle un ejemplo, el hombre la próxima vez se equivocó, usted va a tratar de hacerlo mejor. ¿Y quién me lo dijo? ¿Quién va a ser el capaz de emitir el juicio de lo que hice o no? La razón y la misma conciencia me va a determinar si actué bien o actué mal. Y tiene que ver con la dignidad y con la libertad. El ser racional y emocional dice que me va a dar como una opción en lo trascendente y la trascendencia. ¿Por qué? Porque me va a permitir superarme, ¿no? La finitud de su ser y su existencia terrena. Llámese cultura, llámese creencia. Cada uno de nosotros hemos establecido rutas o reglas y formas de alcanzar la trascendencia, porque cuando nosotros trascendencia, llámese propósitos, ¿no? Aquí dice la naturaleza libre, la persona histórica, dice que son dos elementos esenciales para poder hablar de la historia del hombre, que son cambios sustancial, llámese en el tiempo y llámese libertad, pero realmente la naturaleza humana es una naturaleza libre, una aparente contradicción. Dice, si es libre significa cambiarla. Hay una diferencia en un cambio accidental y sustancial, que es lo que yo no puedo cambiar en la naturaleza humana. Su propia existencia, usted ya existe porque así se ha establecido. Es verdad, dice que no tenemos libertad absoluta y era lo que yo les mencionaba, estamos sujetos a reglas, está previamente establecidas por la sociedad. No tenemos libertad absoluta sobre nosotros. Venimos al mundo con unas cualidades dadas, incluso las propias de la propia personalidad, pero hay un límite hasta donde yo puedo formar nuestro carácter y esos carácter tienen que ver con los hábitos. Pero realmente somos criaturas de hábito o somos realmente afectados por muchos factores del ambiente, porque estos ambientes pueden ser que yo modifique mi conducta. Entonces, hablando, es verdad, dice que el hombre está libre, ¿verdad? Pero no es solo una forma de aparentarse, sino que esta libertad puede afectar, y es una debilidad, a la persona en sí misma. El hombre es radicalmente distinto de otros animales. Eh, Abordando lo que es la trascendencia histórica, que es el juicio moral y el juicio ético, que con eso concluye, que es parte de lo que yo abordé, me voy a dejarles de compartir y me voy a ir a la planificación del día de hoy, muchachos. Y quiero que revisen aquí en la parte de la clase de hoy, de la primera sesión. Hay una planificación y esa planificación, vamos a ver, dice ética profesional clase 1, primera sesión de... A ver. Entonces, se las comparto de forma rápida, porque creo que ya casi el tiempo se nos está terminando. No sé, hasta el momento los escucho calladitos. Gracias.